Somos la vid, la iglesia que Dios desea. Una iglesia centrada en la autoridad de las Escrituras, el desarrollo de buenas y sanas relaciones y cuidado pastoral. Queremos que los cristianos piensen bíblicamente y que aborden los desafíos de la vida bajo el poder del Espíritu Santo. Bienvenidos. Todo el ánimo, el corazón dispuesto, lo traemos, ¿verdad? Y un corazón receptivo a la palabra del Señor. Hemos cantado con todo el corazón lindas y hermosas canciones, palabra de Dios contenida en ellas, que nos recuerdan quién es Yahweh, nuestro Dios, proveedor, creador, sustentador, redentor, y todo lo que el hombre mismo no puede hacer por él, tenemos quien lo haga, nuestro buen Dios, hombre, Jesucristo. Y de él vamos a seguir hablando en la mañana de hoy. Quiero que nos pongamos de pie y hagamos una oración para dedicar este tiempo a su bendita, eterna y poderosa palabra. Padre, te damos gracias, mi Señor, por este tiempo, por este día que es todo tuyo, Señor. No solamente este momento, sino las 24 horas que tú has mandado que guardemos todo este día para ti. Queremos acercarnos con el corazón dispuesto, Señor, pero necesitamos tu ayuda para que las preocupaciones, para aquellos pensamientos que quieren atraparnos y sacarnos de la concentración, para que tu palabra pueda llegar plena a nuestros corazones, tú la disipes, Señor. Sabemos que nuestras preocupaciones no las resolvemos nosotros, tú las resuelves por nosotros. Las colocamos, Señor, delante de tus pies y te pedimos que limpie nuestros oídos, como aquel sordo y mudo al cual tú volviste la audición, también lo hagas con nosotros, que podamos escuchar tu palabra sin ninguna perturbación y posteriormente podamos hablarla, Señor, aplicarla a nuestra vida, pero también expresarla a otros para poder que ellos contemplen la hermosura tuya y te conozcan quién eres tú y por qué nosotros somos llamados cristianos, porque creemos en aquel que nos redimió, pagó un precio, pero culminó la obra completa, ascendiendo, resucitando y ascendiendo a los cielos. Padre, guárdanos en esta mañana, ayúdanos a poder comprender. Queremos saber si realmente nosotros hoy, como tus discípulos, estamos en mejor condición que aquellos 12 que contigo andaban y eran duros de corazón. En el nombre de Jesús, Señor, quedamos en este tiempo. Amén y amén. Amén. Podemos sentarnos, mis hermanos, los que nos escuchan por las redes sociales. Un saludo cordial, una bienvenida a este canal de la familia, de la iglesia de la vid, la familia y la iglesia que Dios desea. Continuamos en esta mañana con el Evangelio de Marcos, de Juan Marcos, que nos ha traído muchas y muchas bendiciones y nos ha aclarado muchos de los puntos que nosotros no entendíamos. Y ahí está la ventaja y la gracia de la predicación y del estudio de la homilética, como hemos estado llevándolo a cabo en la mañana. Como es el día del Señor, pues ojalá tuviéramos todo el día de enseñanza, de aprendizaje, para poder nosotros llenarnos no solo de conocimiento, sino hacer la aplicación de ese conocimiento a nuestras vidas para que ellas sean transformadas por el poder del Espíritu Santo. Amén. Seguimos entonces en el capítulo 8, iniciamos el capítulo 8 en esta mañana, la titula Alimentación de los 4000, y en el capítulo anterior finalizábamos con una sanidad de un sordomudo, o sordo tartamudo, como dice en algunas versiones, pero hoy es el pasaje de la alimentación de los 4000. Tiene tres aspectos.
lo que vamos a ver hoy. Ustedes los pueden ver allí en los títulos que trae la Biblia. Recordamos que esos títulos no son inspirados, fueron colocados mucho después, lo mismo que los capítulos y lo mismo que la numeración de los versículos. Antes era un rollo, las escrituras eran un solo rollo continuo, no tenía esas divisiones que son hoy en día para nosotros mejorar, poder entenderlas mucho más y aplicarlas. De manera que tres aspectos: la alimentación de los 4000, San Marcos capítulo 8, del 1 al 10 versículos. Luego, la demanda de una señal por parte de los fariseos. Y por último, la levadura de los fariseos. Es de mucha, pero mucha trascendencia. Créanme que claro que para la preparación de este texto, de este tema, pues he sido el primero entre ustedes seguramente en ser ministrado por la palabra, porque mucho significado, mucha interpretación no la había podido ver. Simplemente leía, sacaba algunas conclusiones, pero hay demasiada vitamina, demasiada esencia en este contenido y en este texto. Y yo quiero que para ustedes también hoy sea como, y mejor que para mí, sea de gran provecho para su vida. No solamente la aplicación, sino también el poder comunicar a otros lo que vamos a entender en el día de hoy, por qué sucedió y por qué está escrito y para qué. Dice que este acontecimiento de los 4000 no es el mismo de los que vimos en el capítulo 6, a partir del versículo 30, de la alimentación de los 5000. Sin embargo, los sucesos son muy parecidos. Por ejemplo, la misericordia y la compasión del Señor, que ustedes van a subrayar, siempre hemos pedido subraye palabras que son muy inquietantes, donde el Espíritu Santo los ministra, los ilumina, para que hagamos a través de ellas preguntas y podamos comprender el sentido del texto que el Señor inspiró a sus escritores. Vemos entonces la misericordia y la compasión que tiene Jesús por aquellos que no le conocen. El estudio atento de estos milagros de los dos y una comparación nos van a mostrar varias diferencias y nos van a enriquecer mucho, porque los hemos leído algunas veces y decimos es lo mismo, lo único que cambia es que en la primera fueron 5000 y en la segunda 4000, pero hay más fondo en este pasaje y hemos visto los tres aspectos: la alimentación, la demanda de la señal y la levadura de los fariseos, porque están conectadas, estrechamente conectadas. Pareciera que no, y ocurre mucho con algunas porciones de los textos, que uno dice, ¿por qué está insertado estos versículos aquí si no tienen como alguna relación? Pues sí tienen relación. Lo que pasa es que nuestro entendimiento todavía no está capacitado muchas veces para poder sacar la esencia de la enseñanza que el Señor plasmó aquí en sus discípulos, en sus escritores. Y vemos como el primer milagro, el de los 5000, ocurrió después de que Jesucristo envió una misión, o envió en misión a los 12, mientras que la segunda, la alimentación de los 4000, ocurre durante la gira del Señor con sus discípulos. ¿Por qué región? Por Decápolis. ¿Qué particularidad tenía Decápolis? 10 ciudades. Deca, 10, polis, ciudades, en griego. Y era una región gentil. Es bueno saber esa diferencia. Era una región gentil. La multitud en el primer evento de los 5000 había estado con Jesús un día, y en este segundo evento han pasado 3 días. Correcto, 3 días. El número de personas es diferente, 5000 y 4000, es evidente. La provisión también es diferente. La provisión que ellos tenían a la mano en la primera ocasión: 5 panes, 2 peces. Ahora que había 7 panes y unos pocos pececillos, no dice el número, y la cantidad que sobró. En el primero dice que recogieron 12 cestas de mimbre, que son recipientes pequeños. La palabra usada ahí como cestas o canastos es diferente. En la primera ocasión son cestas pequeñas
y en el otro, de los 4.000, son 7 grandes canastas. Diferente la cantidad, el tamaño de las cestas, no es la misma. Ambos milagros consistieron básicamente en lo mismo: multiplicar panes y peces y dar de comer a una multitud. Y entonces la pregunta que nos surge es: ¿cuál es la razón para que el evangelista relate los dos eventos? Tiene que haber alguna razón, porque nada de lo que hace el Señor lo hace sin propósito. Y pueden ser varias razones. Podemos destacar las siguientes. Primero, esta era una nueva evidencia para los críticos que se empeñaban en desacreditar la deidad de Jesús, básicamente. Segundo, nos muestra que la provisión de Cristo es inagotable y siempre es suficiente para cualquier necesidad. Notamos también que la primera multiplicación, esto es básico, tuvo lugar entre judíos, y la segunda, ya lo dijimos, en Decápolis, que es una región gentil, es decir, no del pueblo de Dios. Y esto es muy básico, porque quiere decir que, mire, el Señor está incorporando también a los gentiles para poder satisfacer sus necesidades básicas. O sea que nosotros, como gentiles que éramos, estábamos incluidos en los beneficios, como ya ocurrió y vimos en el caso de la mujer sirofenicia. Ahora, hay algo que es esencial y que va a ser como el clímax y el punto central de nuestro aprendizaje. Es que el Señor quería mostrarle a sus discípulos que Él puede repetir un milagro las veces que quiera. No es escaso. Si quiere, lo multiplica, y lo ha hecho. Y vemos que sana ciegos, sana sordos, sana mudos, etcétera, libera endemoniados. Y uno a veces dice, pero lo mismo. Yo pensaba así: es que Marcos repite y repite y repite, y tanta repetidera, pues ¿para qué? Pues sí tiene un momento, porque en cada milagro y en cada enseñanza nosotros vamos a ver dos cosas que son muy importantes. Uno, cómo los opositores, los antagonistas de Jesús, quieren desacreditar su deidad. Y segundo, los discípulos, no igual que los fariseos, porque no son incrédulos, ellos sí son creyentes, pero tienen, veíamos anteriormente, falta de fe. Y ahí es donde nosotros podemos vernos, en los discípulos. Y esa es la confrontación que ahora nosotros vamos a tener con el texto, con la enseñanza. ¿Estamos igual que los discípulos? ¿O somos mejores que los discípulos? ¿Tenemos más entendimiento? ¿Nuestra mente está más clara? ¿O seguimos también nosotros como ellos, endurecidos en corazón? Y leamos la primera parte. Los invito a que leamos los versículos del 1 al 10, y lo he titulado El pan para las multitudes. Y dice así: en aquellos días, como había una gran multitud y no tenían que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y si los envío en ayunas a sus casas, se desmayarán en camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. 4 sus discípulos le respondieron, y aquí está una clave: ¿de dónde pondrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Póngale atención a las palabras. Él les preguntó: ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron: 7. Entonces mandó a la multitud que se recostara en tierra, tomó los 7 panes y, habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusieran delante, y los pusieron delante de la multitud. Tenían además unos pocos pececillos, los bendijo y mandó que también los pusieran delante. Comieron y se saciaron, y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Los que comieron eran como 4.000, y los despidió. Versículo 10: luego, entrando en la barca con sus discípulos,
vino a la región de Dalmanuta. Bien, usted espero que haya pillado unas cuantas palabras claves, como todo texto. Gracias a la clase de hermenéutica que estamos llevando a cabo, estamos aprendiendo de la interpretación, las reglas, la exégesis, la homilética y todo lo concerniente a esta materia que es bastante enriquecedora. De manera que, como había una gran multitud y no tenían nada que comer, Jesús llama a sus discípulos y les dice: tengo compasión de la gente porque hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y si los enviare en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido lejos, estaban en una región desértica. Y el Señor lo que está diciendo es, primero, Jesús se enternece en su corazón de ver esta gente que lleva 3 días siguiéndolo. No les ha importado el tiempo, han dejado muchas cosas y además la provisión que traían agotada. Y Él se da cuenta de esto y en su compasión y su ternura de corazón hacia el necesitado, Él dice: esto hay que solucionarlo. Pero le hace una pregunta a los discípulos para ver ellos qué contestan o cómo está su corazón. Ese es el objeto de la pregunta que le hace. A Jesús llegan personas de todas partes. Su fama ya a estas alturas se ha regado por toda Israel y Decápolis, y Tiro y Sidón, regiones no judías, regiones gentiles. 3 días ellos siguiendo a el sanador, básicamente. La zona donde están es despoblada, están alejados de sus casas. Jesús teme que se desmaye porque tienen que hacer largo recorrido. Recordemos que Él viene de hacer un recorrido de Tiro, Sidón al norte, y luego pasa por el lado oriental del lago de Genesaret o el mar de Galilea, y baja hasta la región de Decápolis. La gente no se queja, pero el Señor no necesita muchas veces nuestra queja, sino que Él está atento a la necesidad. Y una pregunta como para saber, como que ya había ocurrido ya un milagro antes de los 5,000, ¿qué debían haber hecho los discípulos? ¿Qué debían contestar los discípulos? Señor, no se preocupe, ya vimos cómo tú lo hiciste hace unos meses atrás. Simplemente vamos a repartir la gente en grupos de 50, de 100, vamos a decirle que se sienten sobre la hierba y entre todos vamos a ver quién trajo o quién tiene pan y pescado. Te lo traemos a ti, lo ponemos a tus pies y esperamos que tú hagas otro milagro como el que vimos. Debía haber sido la actitud del que ya conoce lo que el Señor ha hecho. Y esa será nuestra actitud también, cuando ya conocemos un milagro y se nos aparece otra necesidad, una aflicción, y nos tumba y se nos olvida los milagros anteriores. Versículo 4. Sus discípulos le respondieron: ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? ¡Qué pregunta! Tamaña pregunta. Primero, ¿de dónde? Y segundo, el alguien. ¿Alguien? ¿Tampoco Jesús, que está con ellos y que ya lo hizo? A los discípulos se les ha olvidado lo que Jesús ha hecho, indudablemente. Habían sido testigos oculares, habían tenido una gran multitud y en situaciones y circunstancias casi idénticas había obrado el Señor el milagro de los 5,000. Eso debían haber recordado, lo que había sucedido, llevarla al maestro. Ya habían dicho con sus propios ojos un milagro similar. Simplemente era decir al maestro, repite el milagro, sencillo. Pero ¿quién podrá? ¿Habrá alguien aquí entre nosotros, 13, que pueda hacerlo? Increíble pregunta, porque está desconociendo, olvidando lo que el maestro ya hizo. Actúan con temor, olvidaron lo poco que han visto,
¿Cómo es posible que duden de aquel que vieron sanando personas, resucitándolas, caminando sobre el mar, delante de ellos y mucho más? Tanta necedad de los discípulos. Igual, mucha falta de fe. Y aquí hay una pregunta que podemos nosotros hacerla, queriendo de pronto creer que estamos mejor que ellos. ¿Se puede ser tan torpes como ellos? ¿Podemos nosotros ser tan torpes? ¿Estamos siendo nosotros tan torpes como ellos? No, seguramente no. Claro que sí. Nosotros lo somos. ¿Por qué? Porque estos hombres que son nuestros representantes señalan la tendencia de los creyentes en todo tiempo de olvidarse de las grandes liberaciones de Dios a su favor, y cuando se presenta problema pensamos que no hay solución para ellos. Los discípulos ven los milagros con sus propios ojos, pero ellos no tenían algo que nosotros tenemos ahora morando en nosotros. No tenían el Espíritu Santo. Solo cuando Cristo se marcha de la tierra ellos reciben el Espíritu Santo, acuérdense, después de la resurrección. Nosotros tenemos al Espíritu Santo y sin embargo dudamos de Dios. Tenemos un privilegio, y es que el Espíritu Santo mora en nosotros, y con todo y eso desconfiamos del actuar de Dios. Cuando el Señor nos mete en una situación, nos desesperamos y Dios nos saca de ese trance por medio de milagros. A los 2 meses, a los 3 meses, se repite la situación y ¿qué? Volvemos a agobiarnos, como si arrancáramos de cero. No, mis hermanos, no es así, no debe ser así, porque parece que no aprendiéramos. El Señor es buen profesor, nosotros malos alumnos. Proverbios 3, 5, 6 dice, de la Nueva Traducción Viviente: confía en el Señor con todo tu corazón, o sea, con todo tu ser, desde el corazón. No dependas de tu propio entendimiento, de tu propia sabiduría. Busca su voluntad en todo lo que hagas, y Él te mostrará cuál es el camino que debe tomar. Los discípulos piensan, resumiendo, que el Señor nada puede hacer para resolver el problema. Y en nuestras vidas que hay hoy en día, esa especie de ceguera espiritual. Y por eso el Señor, no le importa al Señor que pasemos una y otra y otra y otra vez por las mismas pruebas. ¿Hasta qué? Hasta que aprendamos a confiar en Él y a depender de Él. Porque la ceguera espiritual no provee soluciones, siempre trae problemas. Versículo 5, el Señor les preguntó: ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron: 7. Pero para los discípulos eso es exiguo. 7 panes y unos pocos peces. Ellos piensan: ¿y esto es exiguo? Esto solamente confirma que la tarea es imposible. ¿Cómo vamos a darle a 4,000 comida? Jesús bendice lo que ellos consiguen, lo poco que consiguen, lo distribuye a las multitudes, y toda la multitud come y, ¿qué dice? Se sacia. Come cuanto quiere, y sin embargo sobra. La sanación de la mujer sirofenicia abría la puerta para que los gentiles también podamos ser alimentados, sin que ello implique quitarles el pan a los hijos. Recuerden, no le quitó el pan a los hijos cuando la mujer sirofenicia vino a pedirle sanidad por su hija. Simplemente ella le contestó: aún de las migajas tenemos nosotros comida, pan de vida. Versículo 6. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra, como ya lo había hecho, y tomando los 7 panes, dio gracias a Dios, los partió y los dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y los pusieron delante de la multitud. También tenían unos pocos pececillos, y los bendijo y mandó que también los pusiesen delante. Ahora Jesús, a una multitud predominantemente gentil,
le está ofreciendo la misma enseñanza y el mismo poder milagroso que brindó a la multitud judía. Quiere decir que el Señor no es un redentor, un Mesías, como pensaban en Moisés y en David, sino el redentor, cuya obra liberadora iba más allá del pueblo judío. Versículo 8: y comieron y se saciaron, y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas, eran los que comieron como 4,000, parece que hombres, y los despidió. Y luego, entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta. En la primera ocasión, acuérdese que hay algo importante. Los discípulos que le dicen al Señor en la alimentación de los 5,000: despídelos, que se vayan y compren pan. Como que dice, no es problema de ellos. Aquí no hay nadie que le pueda solucionar el problema, despídelos. Que se vayan, Señor. ¿No tienen que comer? Pues que se vayan a buscar comida a otro lado. En la segunda es Jesús quien se preocupa por el hambre de la multitud, observando que muchos proceden de zonas distantes, habían venido de lejos. Ahora, ¿qué está pasando con esta respuesta de los discípulos? ¿Hay un estancamiento quizá espiritual de ellos? Ya habían estado en un lugar desierto en la primera alimentación. Sin embargo, eso no impide que le pregunten a Jesús de dónde se va a conseguir suficiente pan en este lugar despoblado para darles de comer. ¿Habrá alguien? ¿Habrá alguien? ¿Habrá alguien que pueda saciar el hambre de esta gente como usted nos lo pide, Señor? Pues la respuesta es obvia. Ese alguien está entre ellos. Ese alguien es Jesús. Ese alguien es el pan de vida que descendió del cielo. Y ellos no lo ven. Todavía no lo ven. Los discípulos son duros de mollera, y andan a tientas en la oscuridad sin esperar nada milagroso de Jesús, a pesar de lo que han visto. Jesús le hace que recojan un inventario y miren qué provisión hay. Y si no hubiera nada, ¿qué hubiera pasado? ¿No podía crear pan? ¿No de la nada hizo toda su creación, incluyéndonos a nosotros? Pues claro que sí. No es una repetición este segundo milagro del primero. No, hay una enseñanza adicional y vamos a ver dos puntos adicionales. Primero, Jesús es capaz no solo de realizar obras poderosas, sino también de repetirlas. No es como que al azar, no es que le sonó la flauta la primera vez y pudo alimentar 5,000 y esta vez quién sabe. Eso pensaban los discípulos. Pero ese no es el Señor. Y segundo, tenemos a un Dios compasivo, no solamente por el pueblo del pacto, sino también por el pueblo ajeno a él. Vamos a continuar y pasamos ahora a leer del versículo 11 al 13 y lo he titulado este encabezado: en busca de una señal. Versículo 11: vinieron entonces los fariseos, venían muy pendientes del Señor, y comenzaron a discutir con él pidiéndole señal del cielo, para tentarlo. Él, gimiendo en su espíritu, dijo: ¿Por qué pide señal esta generación? De cierto digo que no se dará señal a esta generación. Y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Tras la alimentación, Jesús se dirige por mar con sus discípulos a la región de Dalmanuta, un destino del cual no se conoce, no se ha descubierto. Ha habido algunas ciudades, pero nunca se ha podido relacionar que esas ciudades encontradas tengan que ver con Dalmanuta. Se cree que queda al noreste del mar de Galilea, en Israel. Y viene un comité, que no falta: el comité de los opositores, el comité de los que dudan, el comité de los que menosprecian y desacreditan la obra de Jesús. Un comité de fariseos que ha sido designado desde Jerusalén, seguramente para pedirle que una señal del cielo, prueba de que Jesús es realmente lo que pretende ser. O sea, ellos lo que le piden cuando dicen queremos una señal del cielo es que demuestre que realmente es un enviado de Dios. Y en ese punto, acordémonos de algo: hay un fariseo que se les adelanta, que tiene un poco más de comprensión: Nicodemo. En Juan 3:1,
en la palabra de Dios para todos dice Nicodemo: maestro, nosotros sabemos que Dios te envió a enseñarnos, porque nadie sin la ayuda de Dios puede hacer las señales milagrosas que tú haces. Ahí va un poquito, ese es un fariseo adelantado. Podríamos decir que ese sí es un fariseo creyente, de pronto no es tan incrédulo. Este está ya acercándose a ser un fariseo creyente. Porque ¿acaso estas señales no eran las mejores credenciales de Jesucristo, de que era el Mesías prometido? ¿Quién más podía hacer estas señales? Estos eran muy incrédulos, demasiado. Pero miren el propósito, dice que le piden señal del cielo. ¿Para qué? Para probarlo, es decir, para tentarlo. Ese es el significado. Señal del cielo para tentarlo, para inducirle a que haga señales conforme ellos lo piden. Intentaban convencerse de que lo que sucedió en Decápolis, que seguramente ellos allá no estuvieron porque los judíos no iban a tierra gentil, les habían contado que había hecho. Y esa no era una verdadera señal. Alimentar a 5.000 primero en tierra judía y después 4.000 en tierra gentil, para ellos no era verdadera señal. Simplemente para ellos, ¿qué era? Ah, no, es que Jesús les dio fue pan de la tierra. Sencillo, había pan y de alguna manera, como lo veíamos hoy en los métodos incorrectos de interpretación, él hizo algo y la gente tenía por ahí escondiditos y fueron sacando. Y esa fue la multiplicación. Por eso dice: queremos que produzca una señal del cielo, como la del profeta Elías, que hizo que fuego cayese directamente del altar. Ese sí es señal del cielo para nosotros, pensarían ellos. 12, versículo 12: y gimiendo en su espíritu dijo el Señor: ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Dice que el Señor gime de dolor por la incredulidad de aquellos que, conociendo la ley, desconocen que hay un Mesías que habría de venir y que ya está en medio de ellos. Creían mucho en Juan el Bautista, y Juan el Bautista dijo: Jesús dijo con Juan el Bautista: el reino de los cielos se ha acercado. Y ahí estaban los fariseos. Pedir más señales era un insulto al Señor. Entonces, por eso el Señor dice: no les voy a dar más señales de ninguna manera. Dios no me ha enviado sino a producir una señal, y la señal que se le va a dar es la señal del profeta Jonás. Él no va a ceder a la presión de adoptar un curso de acción distinto a los propósitos de Dios. Y entonces, en su ira, en su rabia, en su enojo del Señor, ¿qué hace él? Lo peor que puede hacer con cualquier creyente, o bueno, creyente no, aspirante a creyente, ahora un incrédulo. Dice versículo 13: y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Y dejándolos, ¿qué quiere decir? Y dejándolos quiere decir que simplemente el Señor los abandona al destino que ellos han elegido por la dureza de su corazón para sí mismo. El Señor sabía que por más señales que hiciera, estos hombres no iban a creer. ¿Por qué? Sencillamente no querían creer, y cuando no quieren creer, pues no quieren creer. Así las evidencias sean tan claras, tan lógicas, tan evidentes, no quieren creer. Como Faraón, endurecía su corazón cada vez más. Esa petición, que no puede calificarse de otra manera sino de perversa por parte de los fariseos, manifiesta su ceguera voluntaria, obstinada, terca, que como líderes de Israel simplemente confirmaban el dicho popular que no hay peor ciego que el que no quiere ver.
Eso era lo que estaba pasando con ellos. La ceguera espiritual solamente puede ser alumbrada con la luz que el Evangelio ofrece. ¿Qué va a hacer usted con la luz del Evangelio? ¿Qué está haciendo usted con la luz del Evangelio? ¿Será que cuando el Evangelio nos ilumina y nos mira y nos muestra, mira hacia nuestro interior, alumbra esa luz, qué hacemos nosotros? ¿Nos tapamos los ojos? ¿Cerramos nuestra mente? ¿Endurecemos nuestro corazón? ¿No queremos aceptar la verdad que el Señor nos está proponiendo, que es la que nos lleva a vivir una vida plena? Mateo 16 nos dice que la generación mala y adúltera, 16:4 de Mateo, demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás, que estuvo 3 días en el vientre, haciendo alusión a que a lo que sucedería más tarde con su muerte y su resurrección. La señal suprema que confirmaba ser el Hijo de Dios y Mesías sería su resurrección, y eso es lo que estamos viendo ahora en la teología sistemática: muerte, resurrección y ascensión en la cristología. Y eso sucedió. ¿Y qué pasó con ellos? ¿No creyeron? No creyeron. Bien. Ahora vamos a leer otra porción del 14 al 21, la última parte. La incomprensión de los discípulos, que viene mezclada con la levadura de los fariseos. Y tiene que ver. Versículos 14 al 21 lo leemos, me acompañan. Se olvidaron de llevar pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y ellos discutían entre sí, diciendo: es porque no trajimos pan, se nos olvidó. Entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿qué discutís? ¿Porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? Teniendo ojos, ¿no veis? Teniendo oídos, ¿no oís? ¿No recordáis? Cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogiste? Y ellos dijeron: 12. Y cuando repartí los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron: 7. Y le hace la pregunta el Señor, como quien dice: y sabiendo esto, ¿cómo es que aún no entienden? Viendo con sus ojos, no están viendo. Están viendo físicamente, pero espiritualmente no están viendo. ¿Quién es el que está produciendo todos estos milagros? No lo entienden ellos, tampoco nosotros. Primer escenario que hemos visto con la multitud. Segundo, esta mañana con los religiosos, y ahora el Señor a solas con los discípulos. ¿Por qué a solas con los discípulos? Porque el Señor está en una misión, en un servicio que tiene como objetivo principal preparar a los 12 para lo que viene después de su muerte, para que ellos sepan y conozcan quién es Él. Y lo van a hacer más adelante con el liderazgo de Pedro. Vas a ver que viene un poco más adelante. Discipulado. La iglesia que Dios desea comienza con discipulado. El Señor está discipulando a sus 12 y preparándolos para que comiencen a comprender y entender las verdades de la palabra y cuál es el Evangelio y cuál es el significado del Evangelio y quién es el centro del Evangelio, quién es el protagonista del Evangelio. Versículo 14: habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Ustedes se imaginan, esto resulta como risible, ¿cierto? ¿Qué había pasado? Tenían un pan,
Habían sobrado 7 cestas, había mucho pan. Y ahora se dan cuenta: Pedro, ¿trajiste pan? Ah, no, yo no. Andrés, ah, yo tampoco. Felipe, ni se me ocurrió. Y así uno por uno, y solamente al final aparece un pan. Y claro, van a emprender un viaje por el mar, allí no van a tener dónde comprar, quedaron en la misma situación de la multitud por el desierto porque no había dónde ir a comprar. ¿Y ahora qué hacemos con un solo pan? 12 hombres pensando en el pan y se ponen a discutir. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Será que repite la misma pregunta? ¿Habrá alguien aquí entre los 13 que pueda darnos pan, de un solo pan, que alcance para todos los 13? Un pan para 13 hombres, imposible en la mente de los discípulos que eso alcance. Y acaba de ocurrir un milagro. Y anda con el alguien. Y ahora están preocupados, discutiendo, peleando, levantando voces. ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasó? Culpándose el uno al otro por el olvido. Los discípulos no disciernen las señales que Jesús acaba de mostrar. La incapacidad de los discípulos para entender el significado de lo que Jesús ha hecho en medio de eso es perturbadoramente evidente. Su falta de visión muestra cuánto tienen todavía que aprender sobre el Señor. Vez tras vez el Señor les muestra quién es Él, cuál es su poder, su omnisciencia, su sabiduría y todos sus atributos de deidad, y ellos como si acabaran de estar con Él y conocerlo. En la primera escena de la barca, recordemos, capítulo 4, Jesús calmó el mar y reprendió a sus discípulos por su falta de fe. El terror de ellos por la tormenta se convirtió en asombro hacia Jesús. ¿Quién es este que puede calmar tormentas? Y ahora seguramente están preguntando: ¿y será que este que calma tormentas podrá multiplicarnos este pancito? ¿O aguantaremos hambre? En la segunda escena los encontramos de nuevo aterrorizados. En esta ocasión Jesús viene andando sobre las olas y tienen miedo. Y la respuesta es porque tenían la mente embotada y no habían comprendido lo de los panes. Y ahora en la tercera escena, en una barca, Jesús los reprende por su discusión entre ellos sobre no haberse aprovisionado de pan, y los acusa, veremos a ver en el versículo 17 y 18, de dureza de corazón, ceguera y sordera. Versículo 15: y él les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. La levadura, recordemos, en el Antiguo Testamento era una ilustración sobre la influencia, pero sobre la mala influencia. La levadura da una apariencia de lo que no es real, o si no, recordemos cuando vamos a la panadería. Muchas veces comemos pan y decimos: oiga, como que mitad es pan y la otra mitad es aire. Está inflado, corrompe, afecta a la masa. La levadura en el Antiguo Testamento simboliza la corrupción y el contagioso poder del mal. Entonces la levadura de los fariseos incluía sus falsas enseñanzas, aferradas a que, recordemos, a las tradiciones de los ancianos, pero además su comportamiento hipócrita, porque ellos ponían cargas a los seguidores que ellos mismos no podían llevar o no querían llevar. Les gustaba que todo el mundo admirara su apariencia de santos y hacían grandes exhibiciones de religiosidad externa para esconder
lo que había dentro de ellos, lo que estaba causando contaminación, un corazón impío. Y la levadura de Herodes es la conducta inmoral, mundana, corrupta y sincretismo religioso de ellos, que no les importaba creer en Cristo, pero también creer en Buda. Hacían mezcla, sincretismo. De manera que esta levadura consistía en la mundanalidad, escondida bajo la capa de una religiosidad oportunista y superficial. Los fariseos y los herodianos eran aliados en contra de Jesús. Ninguno está dispuesto a reconocer la verdad y mucho menos a aceptarla. Ni siquiera cuando la verdad, como Pilatos, está en sus narices, frente a ellos. Ninguno lo reconoce. Herodes y su círculo no creyeron cuando oyeron hablar de las poderosas obras de Jesús. Jesús lo que está haciendo es la advertencia de que sus discípulos no caigan presa de la misma insidiosa incredulidad, mundanalidad e hipocresía. Jesús le pregunta a sus discípulos por qué discuten sobre el pan, y a continuación, ¿qué hace? Un recuerdo de lo que ellos han visto, de lo cual ellos han sido observadores, de esos acontecimientos, para refrescarles la memoria, también a nosotros. Lo lleva a recordar lo que sobró tras alimentar a los 5,000, a los 4,000, aunque tenían las respuestas frescas y acertadas. Contestaron tremendamente bien, pero son incapaces de reconocer que con ellos tienen aquel que es capaz de crear el mundo. Conocen las cifras, conocen los datos, pero no el origen de los datos. Se quedan en los eventos, pero no la fuente de esos eventos. ¿Quién es la fuente? De manera que es una escena cómica. Jesús ha dado de comer a 9,000 con casi nada. Los discípulos ayudan a distribuir estos panes, estos peces, pero no han captado. Se preocupan como necios por no tener lo suficiente para preparar una comida para 13, cuando ya vieron que ese alguien lo hizo con 5,000, que significa, incluyendo hombres y mujeres, 15,000, y en el otro 4,000, que significa alrededor de 12,000. Ni siquiera cuando el Señor les refresca la memoria comprenden plenamente. Corazón endurecido. Versículo 16. Y discutían entre sí. Discutían. Y es porque no trajimos pan, que nos está diciendo esto de la levadura. Ellos no comprenden tampoco el significado de la advertencia de Jesús de guardarse de la levadura de los fariseos y de Herodes. Y le atribuyen aquí interpretación a la levadura un significado literal. ¿Y cuál es la conclusión de ello? No, pues el maestro nos está diciendo es que queda prohibido para nosotros recibir pan de los fariseos y recibir pan de Herodes. Una interpretación literal que no es lo que el Señor está usando aquí. Es una interpretación literal, pero errónea. 17. Y entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿qué discuten? ¿Porque no tenéis pan? ¿No entienden ni comprenden? ¿Aún tienen endurecido vuestro corazón? Preguntas directas a ellos. Y ellos piensan que Jesús está disgustado con ellos porque se habían olvidado de traer pan, y preocupados por eso. El fondo del actuar, pensar y hablar de los discípulos es simplemente su poca fe. Tienen entre ellos aquel que ha dado prueba de su poder en las 2 alimentaciones anteriores. ¿No debían haber sido más optimistas? Mínimo optimistas. Insensibles, incapaces de entender las verdaderas asuntos espirituales. No entienden las verdades espirituales,
no responden adecuadamente a la revelación que han recibido de Dios. No están abriendo su corazón para que estas grandes verdades entren a Él. Y entonces el Señor comienza a hacerles el reproche. 8 preguntas de reproche, pero que son de mucha ayuda para el propósito que Él tiene de discipular a los 12. Quiere el Señor sacarlos a ellos de su inexcusable pesimismo. Cuestiona su fe a través de estas preguntas. 18. Teniendo ojos no ven, pero no han visto. Teniendo oídos no han oído. ¿No recuerdan lo que pasó hace unos meses? Cuando partí los panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de pedazos recogieron? 12. Perfecto, saben datos. Cuando recogieron 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogieron? Ellos dicen 7. El Señor quiere concluir con esta pregunta lo siguiente. Primero, ¿se están preocupando por lo innecesario? Porque aquí está la solución. Segundo, no tienen cabeza para entender. Y algo que vimos en las clases de hermenéutica, debían haber pensado con lógica, porque hay 2 eventos y muchos más, 2 de alimentación evidentes, claros, donde ellos participan, observan, y la lógica no les funciona. Endurecidos sus corazones en el sentido no de la obstinación de los fariseos, que es diferente, no era terquedad, recuerden, los fariseos eran tercos, obstinados, sino como en un letargo espiritual, como que se adormecían y se les olvidaba lo que había pasado. Teniendo ojos no ven y teniendo oídos no oyen. Y además, incapaces de recordar por la dureza de su corazón. ¿Y no os acordáis de cuando partí los 5 panes? ¿Es que no acuerdan? Los discípulos debían haber prestado mayor atención a esos milagros. Debían haber considerado su significado en relación con la grandeza y la divinidad de Jesús. Ese era el mensaje. Pero ellos se quedan con los datos, no van a la fuente. Ahora una pregunta para nosotros. ¿Cuándo fue la última vez que usted respondió con fe ante una necesidad y corrió a Cristo para encontrar descanso? ¿Cuándo fue la última vez? ¿Cuándo fue la última vez que en medio de la escasez, de la enfermedad, de la aflicción, recordó las veces que el Señor lo ha sustentado? Y ahora, hoy, lo que usted está viviendo, lo que está pasando, la aflicción o la escasez o la enfermedad, ¿a qué le está llevando? ¿A dudar de lo que el Señor ya hizo en una o varias ocasiones anteriores? ¿O a ser optimista de que el mismo Cristo que usted profesa y en el que usted cree va a obrar ahora de la misma y de mejor manera? ¿Recuerda lo que el Señor hizo la vez anterior? ¿Por qué se nos olvida tan fácil? ¿Por qué muchas veces? Porque lo he escuchado de fe que es admirable, mis hermanos, de un milagro, de algo que el Señor obró en muchas circunstancias, y hoy que tiene una dificultad menor, dice uno como más fácil de que el Señor la solucione, y ahora duda. Ahora está dudando de que el Señor pueda hacer. Versículo 21. Y le dijo el Señor: ¿cómo aún o todavía no entiende? ¿Cómo aún o todavía no se dan cuenta de lo que está pasando? Mateo 16:12 nos da una explicación que nos la trae Marcos. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos, porque Mateo trata también
con los saduceos. Marcos solamente trata con los fariseos y los herodianos. Finalmente entendieron algo. ¿Por qué? Porque la ceguera de los discípulos es parcial, y lo vamos a ver dentro de 8 días. La ceguera de los discípulos era parcial, era temporal. Afortunadamente el Señor, como maestro, no tira la toalla. El buen maestro, como los que tenemos aquí, no tira la toalla con los discípulos, sino que una y otra vez nos repiten, nos enseñan, nos ponen ejemplos, nos dan bien desmenuzadita la enseñanza. No se desesperan, porque mantienen la esperanza de que en algún momento, en ese todavía, va a ocurrir que entendamos. Los discípulos reaccionan ante Jesús como personas que no creen. Eso es lo que está pasando ahora en estos versículos 17 y 28. La expresión todavía da esperanza. Implica que con el tiempo acabarán viendo y entendiendo cómo efectivamente ocurrió, pero el proceso todavía continúa. No va a ser fácil. A diferencia de los fariseos, recalco, el problema de los discípulos no consiste en que se nieguen a ver, sino que no pueden ver totalmente hasta cuando se produzca la muerte y la resurrección de Jesús. Y por eso decimos duros de mollera, la mollera acá. Obstinados y tercos, quiere decir, con paciencia el Señor instruye a los suyos, a sus seguidores. Si siguen a Jesús a lo largo del camino, finalmente serán transformados. Dejarán de ser personas que simplemente recogen datos y serán capaces de discernir el sentido de los acontecimientos. ¿Cuál es su decisión respecto a Jesús? ¿Qué decisión va a tomar usted respecto a Jesús? ¿Una decisión a favor, una decisión en contra? Si usted sucumbe a la levadura que representa el escepticismo de los fariseos y Herodes, no va a haber nunca, porque ellos son de los ciegos que no quieren ver. Nunca verá. Si lo sigue, con todo lo que representa y el costo de seguirlo, Jesús va a multiplicar los exiguos recursos de su entendimiento. Si usted tiene mucha o poca luz, anhele tener más luz. Ore para que su entendimiento sea iluminado, para que pueda tener una mayor comprensión de todas las bendiciones que el Señor ha derramado sobre su pueblo. Mis hermanos, los animo a que sigan comiendo de la palabra de Dios, para que sea fortalecido su espíritu y pueda hacer frente a todas las aflicciones del día a día, con esperanza, y esperanza cierta. Nosotros no tenemos una esperanza como que sí o como que no. La nuestra es una esperanza cierta, y conocer la voluntad de Dios. Nuestra fe debe ir más allá para ver con claridad. Que esta ceguera temporal, parcial de ahora, se convierta en visión completa. Que el Evangelio ilumine nuestros ojos y nuestro corazón, y aunque haya un solo pan, el que está con usted en la barca es el pan de vida eterna, y eso es suficiente, hermano. Si tiene a Jesús, ¿qué más necesita? Lo hemos estado viendo a lo largo de este pasaje que hemos visto hoy. Yo espero que el Señor nos ilumine, que el Señor tenga la misma o más misericordia con nosotros y más compasión, porque llevamos una ventaja. Tenemos al Espíritu Santo de Dios que ellos no tenían en ese momento. Y el Espíritu Santo ilumina nuestros corazones para que podamos entender la verdad del Evangelio, de quién es Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Dios. Mis hermanos, Jesucristo es el pan de vida eterna. Y hoy
podemos comer de ese pan. ¿Por qué? Porque Él vive en nosotros y con nosotros. No es un Dios distante, es un Dios cercano. Tan cerca que ya no está en la cruz, está entre nosotros y en nosotros. Y por eso podemos confiar. Nuestra fe no es en vano, porque además no solamente murió, ya no está ahí, resucitó y ascendió a los cielos. Está preparando un lugar para cada uno de nosotros, para una vida eterna mejor que esta vida, de la cual a veces tenemos apego. Y a veces anhelaríamos no morir, pues hacemos mal. Porque la promesa del Señor es que la vida eterna es muy, pero muchísimo, muy superior a esta que vivimos, a esta temporal. No habrá enfermedad, no va a haber preocupaciones, tendremos y gozaremos de la gran compañía celestial. Somos la vid, la iglesia que Dios desea. Una iglesia centrada en la autoridad de las Escrituras, el desarrollo de buenas y sanas relaciones y cuidado pastoral. Queremos que los cristianos piensen bíblicamente y que aborden los desafíos de la vida bajo el poder del Espíritu Santo. Bienvenidos.